Artlist.io. Quiero decirte que acerca de la visión, normalmente la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a mirar, pero muy pocos sabemos observar. La vista es una función de los ojos, pero la visión es una función del corazón. No existe una fuente más grande de esperanza y de confianza que cuando se tiene una visión. Cuando se tiene una visión, tienes rumbo, sabes hacia dónde vas. Repito, tienes esperanza, tienes confianza. Es como cuando tú te subes a un autobús y sabes el destino a dónde vas a llegar. Yo creo que nadie de nosotros se sube a un autobús sin decir, no sé a dónde voy. Sería muy catastrófico, sería una cuestión de inseguridad el que tú te subas a un autobús y digas, no sé a dónde voy. Lo mismo pasaría si tú vienes a una iglesia y no sabes para dónde vamos, cuál es el rumbo que debemos de tomar. Y creo que hoy la iglesia, a través de muchos años, hemos tenido una visión y cada año puede ir variando. A veces se tiene que ajustar como el lente de una cámara. Y de esta manera sabemos que la iglesia camina con visión y que al tener una visión debería de ser la clave para la unidad. ¿Por qué debería de ser la clave para la unidad? Porque entonces nos unimos en pos de lo que se está mirando. Debería de ser el imán que trae a la dedicación. La visión debería de ser lo que el imán a la dedicación y a la entrega. Debería de ser el estímulo emocional para la disciplina personal y corporativa a nivel iglesia. Entonces, por eso es importante tener visión. Por eso es importante que la iglesia camine en dos ejes, camine en su propósito y hablar de su propósito es hablar de 5 puntos basados en el texto que habla de la gran comisión y en el texto que habla de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y a nosotros y al prójimo como a nosotros mismos. De ahí hemos sacado los 5 ejes que hablamos de propósito, pero una cosa es el propósito para lo cual la iglesia está diseñada y otra cosa es la visión hacia dónde va, pero la visión parte del propósito, ¿ok? Entonces, como iglesia debemos de tener visión y si usted ha sido detallista, ha sido observador, se dará cuenta que cuando entra del lado izquierdo hay un vinil grande que dice veo una iglesia y vienen frases. A través de los años Dios nos ha inspirado a ver una iglesia con los ojos de la fe y muchas de esas cosas, quiero decir la mayoría, hoy lo veo. En algún tiempo eran la vista del corazón.
eran lo que yo percibía desde el corazón para un futuro. Hoy ese futuro ahora es presente en muchas cosas y lo veo y lo sigo confirmando. Sin embargo, Dios, repito, trae al corazón, en este caso revela al líder la visión de la iglesia y hacia dónde vamos y qué queremos. En este 2026, la visión de la iglesia va a estar basada en lo siguiente. Antes de ello, quiero darte el ejemplo de un hombre que estaba yo leyendo en la semana llamado Francis Chan. Él fue un hombre que cuando él se decidió, tomó una decisión de encender a una generación de su tiempo, un pastor contemporáneo. Un joven que en su tiempo, cuando era joven cristiano, un joven cristiano común, comenzó a servir con su generación contemporánea en la universidad en los Estados Unidos, en California. Él no inició en una iglesia, en una plataforma, en un púlpito influyente. Él comenzó con algo bien sencillo, con una convicción profunda de vivir el evangelio de Jesús sin comodidad ni medias tintas. Mientras muchos jóvenes se conformaban a vivir una fe cultural, Francis comenzó a desafiar a estudiantes universitarios a amar a Jesús con todo su corazón, a vivir en santidad y a tomar en serio eso de hacer discípulos. Su voz, su testimonio y más tarde los medios digitales fueron utilizados para llamar la atención a miles de jóvenes a una fe auténtica, no solamente centrada en el éxito personal, sino en la obediencia radical en Cristo. Sus mensajes rápidamente se difundieron a jóvenes y líderes alrededor del mundo, a despertar una vida y un anhelo por buscar a Jesús. Él llega a ser el fundador y pastor principal de una de las iglesias más influyentes contemporánea, llamado Cornerstone Church en California. Una iglesia que creció rápido entre jóvenes y familias. Sin embargo, su impacto hacia su generación, llegó el momento en que aún renunció a esta media iglesia para vivir una fe más sencilla, enfocada en el discipulado, en la misión y en la comunidad cristiana. Les puse el ejemplo de este hombre que contemporáneamente, vuelvo a repetir, desafió a su generación. Le habló de Jesús a muchos otros jóvenes y logró ganar a miles y a miles de familias para Jesús en Estados Unidos. Y esa semilla de Cornerstone, inclusive hoy lo sabe muy bien Lupita, lo sabe Alonso, porque han visitado esa iglesia aquí en México. Y es una bendición. Ahora bien, así como Francis Chan, que no cambió a su generación con estrategias modernas, sino por pasión genuina y por una coherencia espiritual. Él no buscó popularidad, buscó fidelidad, y Dios multiplicó ese impacto. Hoy la visión 2026 le he puesto como título El reino en manos de una generación. Dice el Salmo 145, verso 4. Que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y proclamen su poder. Otra vez, que cada generación, léalo conmigo. Y proclamen su poder. Dice que cada generación, hay una versión que dice que cada generación cuente a la otra generación. En la práctica, cuando dice el texto que una generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos, es real. Mi generación es diferente a la generación de mi hijo. Y la generación de mi hijo es diferente a la generación de mi nieto. Pero hay un común que deberíamos de tener, y es de contar los poderosos hechos del Señor a las generaciones que vienen. A las generaciones que vienen atrás de nosotros, cuán hermoso fue
sentarme y escuchar a mis padres espirituales y a mis padres biológicos contarme de los grandes hechos que Dios tuvo con su generación y en su tiempo. No tuve la fortuna de conocer a mis abuelos físicamente, pero tengo la fortuna de conocerlos en la historia a través de los labios de mis padres, a través de los hechos, porque hay evidencia de que ellos en su tiempo y en su generación buscaron a Dios y buscaron el principio de buscar primeramente el reino de Dios y que todo lo demás se añadiera a sus vidas. Y yo creo en esto, pero también creo que hoy estoy pastoreando una iglesia multigeneracional. Otra vez, estoy pastoreando una iglesia multigeneracional. Esto lo he enseñado otras veces, pero lo quiero tomar una vez más para que refresque un poco nuestro principio acerca de esas generaciones y de lo que está pasando. Me gustaría que tome mucha atención en esta tabla y que se identifique y que honre a su generación. Tenemos la generación silenciosa, lo que se le conoce también como la generación silente, aquellos que nacieron entre 1928 y 1945. Tal vez cuando ellos eran niños empezaron a escuchar por la radio, los que tenían radio, acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y ellos en la actualidad tienen entre 81 y 98 años. Por ejemplo, mi padre es la generación silente, él tiene 94 años. Pero los rasgos sociales de esta generación es que son fieles y tienen una perseverancia. Aquí habrá una persona, dos, tres que pertenezcan a la generación silenciosa. Póngase de pie, queremos honrarle a usted. No hay nadie. Muy bien. Entonces quiere decir que es una iglesia joven. No está mi padre, pero si no él se levantara, no está la hermana Gloria Varela, que también es una de las personas contemporáneas de mi padre, y tal vez otros, pero sí hay gente silente aquí. Ellos normalmente son fieles a sus convicciones. Para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, dicen las estadísticas que una persona a esta edad es muy difícil que rinda su vida a Jesús. ¿Saben por qué? Porque normalmente esas personas cuando abrazan algo, lo abrazan para siempre. Cuando decidieron irle a la América, se van a morir yéndole a la América. Mientras algunos no tenemos ningún problema de cambiar equipo cuando decimos, me está chafeando mi equipo, me cambio al otro. Pero ellos no, son Chivas de corazón toda la vida. Y cuidado, te metes con su equipo. Si les enseñaron la cuestión guadalupana toda la vida, casi son guadalupanos. No saben por qué, pero ellos están ahí. La mayoría de ellos preservan sus matrimonios, la mayoría. Conocieron tener un empleo. Esa generación silente, la he visto aquí en la iglesia. Al menos yo recuerdo dos casos de mujeres que sus hijos las trajeron aquí y comenzaron a creer en Jesús, pero primero iban a misa de 8 de la mañana, porque era muy difícil soltar una tradición. Por eso vuelvo a repetir, ellos a donde se paran, no los mueves. Ellos se paran a las 5 de la mañana y todo el tiempo es a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Mientras los demás decimos, yo no tengo ningún problema, menos en este tiempo que hace frío, de pararme a las 9, 10 de la mañana. Luego viene una generación, ellos son intercesores y tienen una memoria espiritual. Si usted quiere aprender de los inicios de la iglesia, por ejemplo de aquí, siéntese y platique con uno de ellos, hablando de alguien que es cristiano, y te va a decir la historia de la iglesia. Oran por la iglesia. De hecho, uno de mis mentores es de la generación silente, que es mi tío, que fue por mucho tiempo copastor de esta iglesia, mi vecino. ¿Y saben qué es lo que hace normalmente su ministerio conmigo? Interceder por mí. Es la característica de ello.
Luego vienen los baby boomers. ¿Cuántos babies hay acá? Del 46 al 64. Actualmente andan entre 62 y 80 años. A ver, levanten la mano y pónganse de pie. A los babies los quiero conocer. Bueno, nada, levantaron la mano. Uno, a ver, quiero contar por favor cuántos baby boomers hay. 1, 2, 3, 4. Dije que honre a su generación con mucha honra. Levante su mano, acá estamos. Denles un aplauso a los baby boomers. Tenemos 5 baby boomers en esta reunión. Ustedes se caracterizan, su característica es que tienen compromiso y constancia. ¿Ok? Fundamento doctrinal y enseñanza. Ellos tienen el fundamento doctrinal bien arraigado, hablando de cristianos, y obviamente enseñanza al respecto. Luego viene una generación llamada la generación X, de la cual soy parte de ello. Y yo soy generación X. ¿Cuántas generación X hay acá? Que es del 65 a 1980, 46 a 61. En este caso, yo tengo 56 años, entro en la generación X. Levanten su mano la generación X, por favor. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 contemporáneo mío. ¿Ok? Dije que honre a su generación sin pena alguna, porque el que no niega su generación, se quiere brincar. La característica social es liderazgo, estabilidad. Por algo los pastorea alguien de la generación X. ¿Sí? Y tenemos la característica, hablando cristianamente, de dar dirección y mentoría. Es algo que Dios ha puesto en nosotros para ello, porque somos una generación que se conoce como el puente generacional. Otra vez, somos una generación que se conoce como el puente generacional. Yo siempre he dicho que hemos sido, o que a mí me tocó ser la generación bisagra. Si conocen la bisagra de la puerta, ¿verdad? Sostiene para que abra la puerta para un lado y para otro. A mí me tocó ser enseñado por la generación silente y por la generación de los baby boomers. Me tocó ser guiado por ellos. Mis pastores silentes de la generación silenciosa me enseñaron esos principios. Mis padres, me tocó ser guiados por ellos, aprender de ellos, honrarlos, respetarlos, ser humilde para escuchar sus enseñanzas. El Señor me llama a pastorear a los 33 años, aunque yo ya empezaba a servir desde los 17 años en la iglesia. Y entonces, como soy la generación del puente generacional o bisagra, me confronto que la generación arriba de mí, que eran los baby boomers y los silentes, me veían muy chico. Y me decían, ¿qué me va a enseñar este chamaco? A los 33 años yo estaba. Y entonces, en muchos casos, yo sufrí el menosprecio en su momento de una generación, no de todos. Muchos creyeron en mí. De hecho, hay testimonios de gente, o al menos conozco 3 testimonios de gente que Dios le dijo, escúcheme bien, que yo iba a ser el pastor, y ellos lo guardaron en su corazón. Uno de ellos lo escribió en una Biblia y me lo enseñó. Cuando me escuchó por primera vez predicar, el Señor le dijo, él es el próximo pastor. Yo ni por aquí. Luego me enseñaron ese dato. Pero muchos dijeron, no creemos en él. De hecho, el liderazgo me abandona cuando yo llego, en su mayoría, porque precisamente no vieron en mí esa capacidad que pude, o esa madurez probablemente. Pero también me confronto con una generación abajo mía. Y uno de los grandes problemas que tuve en el origen de mi pastorado fue precisamente por aquellos que me veían como su hermano, o mucho más chico, o mis contemporáneos incluso. Y entonces eso fue una situación muy compleja.
ser la generación de puente, esa generación que conecta lo antiguo con lo nuevo. Si tú me dices, canta himnos del himnario de Victoria, me sé varios. De hecho, ahorita que voy a cuidar, a veces cuando me toca ir con mi papá, la última vez agarré la guitarra y me puse a recordar varios himnos y a cantarle himnos del himnario de Victoria que se cantaron hace 40, 50 años. Y me lo sé. Y tú me dices, diríjanos con una cadenita de fuego que le llamaban, yo me la sé, porque vengo de allá. Pero si también me dices, canta algo de Hillsong, no me las sé, pero las leo y las escucho. Y no tengo ningún problema para escuchar a Hillsong. ¿Ok? Entonces soy esa generación entre lo antiguo y lo nuevo. Esa es la ventaja. Soy esa generación que en su propósito no solamente entiende el pasado, sino sé dialogar el presente. La mayoría de esta generación tiene un liderazgo estable, una visión práctica, una capacidad de formar y delegar. En eso está basado el funcionamiento de la iglesia. Me la he pasado capacitando y delegando. Por eso es que la iglesia ha podido funcionar, porque es una de las características de esta generación, que es la generación X, haciendo puente generacional. Y Dios nos usa como mentores y como gobernadores espirituales. ¿Ok? Entonces, esa es una característica de la generación X. Y viene una generación muy sonada, la generación Y o la generación de los millennials que nacieron en el 81 al 96, entran entre 30 y 45 años. Levanten la mano los millennials, por favor. Órale. Rapidísimo cuento, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26. Hay mucho millennial acá. Ok. No me dejarán mentir, la creatividad está con ustedes, generación con propósito, generación de servicio, de misión, de innovación. Ustedes son una generación que se llaman los constructores del presente. Son una generación que busca propósito, no solamente posición. Sirven, crean, sueñan y son muy preguntones porque cada que hacen algo dicen, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Ok? Y son muy sensibles a la misión, comprometidos con el servicio, abiertos a las nuevas formas de hacer ministerio. Ellos fueron los que al final los millennials en teoría tuvimos que, los menos que si nos cuestionaron por qué había una luz, pero al final se adaptaron, ¿ok? Obviamente la generación silente cuando vio que el fondo era negro, hubo gente que me dijo, me siento oprimida en mi espíritu, porque eso de negro aquí en la iglesia como que no. Y una generación millennial no tuvo ningún problema en cambiar la posición de las sillas, de pasar de bancas a sillas. A mí me tocó sacar las bancas y meter sillas. A mí me tocó cambiar el culto por la reunión, el culto vespertino de los domingos por hacerlo en las mañanas. Sí, o sea, definitivamente hubo cambios tan radicales, pero que en teoría los millennials fueron adaptables, fueron sensibles a la misión, otra vez comprometidos en el servicio. Si muchos de ustedes son los que al final abrazaron la visión de la iglesia y estamos ahí con los que están con nosotros en esta visión y propósito de la iglesia, son abiertos a hacer formas nuevas de ministerio. Dios los usa para expandir la obra y adaptarla sin perder la esencia. ¿Ok? Sin perder la esencia. Aunque haya cambios en la iglesia de manera visual, pero ustedes saben que hay algo que se llama esencia, que eso no es negociable y que es la doctrina. Y luego de esto viene algo que se conoce como la generación Z. Aquí está el corazón de la visión 2026. ¿Quiénes nacieron entre en 1997 y 2012? Andan entre 14 y
29 años. Quiero saber cuántos generación Z hay aquí. A ver, si se aplaudieron. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No, 25, 26, ¿él no? 27. 27 hay aquí. Quiere decir que la mayoría de los que están aquí son generación Z. Dense un aplauso. Ahora, aquí está el corazón de la visión 2026, porque a ellos me voy a dirigir en esta visión. Ustedes son una generación despierta, una generación inconforme con la injusticia, apasionada por cambiar su entorno. La mayoría de ustedes ya andan tocando temas como los derechos de los animales, cuando a muchos de nosotros nunca nos interesó ver un perro en la calle. Ustedes ya andan pensando en hacer darle derecho. De hecho, ya acaba de salir una ley aquí en Veracruz acerca de los derechos de los animales. Y ustedes están muy contentos en que ya no se vendan a los animales, sino se den en adopción. Ustedes son los que les preocupan los problemas del planeta, ¿sí? Las cuestiones del agua, las cuestiones de la injusticia social. Si hay algo que le temen los gobiernos, es a la voz de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes han liderado movimientos sociales, se han levantado con causas globales, han alzado la voz en todo el mundo. Tienen una característica ustedes como generación, tan constantemente en la búsqueda de la autenticidad. Ustedes cuando huelen algo a falso, salen corriendo. Por eso es que muchos de ustedes, aún siendo antipartidistas, antipolíticos o todo lo que quieran, rechazan las malas prácticas de los gobiernos en cuestión de corrupción, en cuestión de mala forma de gobernar. Y ustedes normalmente rechazan la hipocresía. Y hablando de fe, ustedes quieren tener una coherencia entre fe y vida. Ustedes no se acostumbran solamente a decir, ok, voy a la iglesia y voy a cantar cuando allá se pase lista, más allá del sol. Ustedes ya no están acostumbrados a decir, algún día voy a vivir en las mansiones celestiales. Ustedes son del texto que dice, y veré la bendición de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿En donde? En este planeta, en esta vida. Ustedes dicen, ok, yo creo en esto, pero eso cómo aterriza en mi fe, eso cómo los llevo a mi familia, cómo los llevo a mis estudios, cómo los llevo en lo que yo quiero hacer. Y ustedes están preocupados por otros temas, mientras otras generaciones más adelante de ustedes disfrutamos de las familias. También hay temas que a ustedes ya les hacen ruido. Por eso es que muchos de ustedes ya no creen en el matrimonio, ya no creen en tener hijos y prefieren mantener una mascota en casa. Ustedes le entran al debate, pero hablando como iglesia a veces no tienen la apologética necesaria para defender su fe en cuestiones de ideología de género. No lo menciono porque me va a cortar la transmisión, pero en muchas de esas cuestiones, que por eso no lo menciono, porque hoy están legisladas a favor y nuestros impuestos están pagando esas ideologías. Y ustedes, como esa generación Z, levantan su voz, y una de dos: o levantan su voz para hacer un movimiento social, o levantan su voz para hacer un movimiento espiritual. En ustedes recae la fuerza, otra vez, de este compromiso, porque ustedes tienen un riesgo sin pastoreo. Solamente se van a convertir en un activismo sin verdad. Ustedes tienen un potencial con Cristo, y entonces cuando descubran su potencial en Cristo como generación, van a vivir un avivamiento con impacto eterno. Así que ustedes no deben apagar el fuego dirigido al reino de Dios. No podemos silenciar su voz, pero sí
que su voz sea llena del poder del Espíritu Santo para transformar su entorno. Así que hablar de ellos es algo bien importante. Y dentro de la tabla me quedé haciendo una pausa sobre la última generación, que es la generación alfa. Esa generación que sabemos que ahorita deben de estar en las aulas, andan entre 1 y 13 años. Ellos tienen un aprendizaje visual. A ellos yo les hablo como les estoy hablando y probablemente ya los perdí a los 5 minutos, porque ellos son visuales completamente. Y no podemos ser una iglesia que no los comprenda o no entienda que debemos de sembrar la semilla del reino en ellos, porque mientras la generación Z no es la iglesia del futuro, es la iglesia presente, la generación alfa sí es la iglesia del futuro. Por eso es que aquí en esta iglesia, la hermosa, estamos con la visión multigeneracional, y yo no sé cuántos saben, pero en esta parte de arriba estamos construyendo su auditorio, porque yo sé que ellos cuando tengan su reunión, a la manera de como ellos saben alabar a Dios, como ellos lo pueden, ahí va a salir la próxima banda que va a estar tocando acá, los próximos cantantes que van a estar aquí. Pero tenemos que invertir en la semilla que son precisamente ellos, y que aún, repito, son la generación que tiene una responsabilidad. La iglesia tiene una responsabilidad con ellas. Son las semillas del futuro. Ellos aprenden muy rápido. Ellos observan todo. Ellos imitan todo lo que ven. Invertir hoy en su fe es asegurar el mañana de la iglesia. Esa generación alfa. Nuestro nieto es generación alfa. Y necesitamos ir invirtiendo en él, ¿sí? En lo que creemos, precisamente, ¿para qué? Para sembrar la semilla de fe en ellos. Pero ahora, dije que la visión hoy está centrada en este año en la generación Z. Y es una señal de los tiempos. ¿Por qué? Porque esta generación Z, lo he estado diciendo, no es indiferente. Es una generación despierta. Es una generación inconforme. Es profundamente sensible a la injusticia y al dolor social. Y en los últimos años a nivel mundial hemos visto jóvenes levantarse contra sistemas injustos. Sí, si algo debería de luchar la generación Z, por ejemplo, es contra la migración, contra cómo se trata al extranjero. Ustedes deberían de ser sensibles a hacer misericordia. Y si Dios nos enseña algo en la palabra de Dios, es hacer misericordia con la viuda, con el huérfano y con el extranjero. Y ustedes deberían de abanderar eso, pero conforme a la palabra de Dios. Hacer movimientos sociales, pero también espirituales, para bendecir a esta generación, a los problemas que se están gestando a nivel demográfico en los países. No somos ajenos a ellos. Ustedes son la voz que se levantan por causas sociales. Ustedes usan plataformas digitales para movilizar multitudes. Ustedes son los que saben mucho al respecto de esto y cómo pueden ser mal usado o bien usado. Por eso es que ustedes rechazan, dije hace rato, lo falso y demandan coherencia. No es casualidad que esta generación en este tiempo tenga estos rasgos, estos distintivos, porque yo creo que es la evidencia de una sed de significado, es la búsqueda de verdad, es el deseo genuino de transformar su entorno. Por eso es que creo que la iglesia tiene una responsabilidad en esta visión. Porque estará diciendo otra generación que no sea la generación Z. Quiere decir que para mí no es la visión de este 2026. Claro que sí, porque como iglesia no vemos a la generación Z como un reto generacional. La vemos como una oportunidad espiritual, como una ola que se puede levantar para traer a la iglesia avivamiento, como una ola que se puede levantar para alcanzar la generación de este tiempo. La iglesia está llamada a pastorear su identidad en Cristo.
Otra vez, la iglesia está llamada a pastorear su identidad en Cristo. Tenemos que invertir en ellos para que ellos sepan cuál es su identidad en Cristo Jesús y no vayan caminando a las nuevas olas contemporáneas a donde lo que está haciendo el mundo es robarle su identidad, quiénes son. Pero la iglesia tiene la obligación de afirmar en ellos su identidad. Y la identidad que ellos tienen es que son hijas y son hijos de Dios. Amén. Necesitamos enraizar la palabra de Dios en ellos. Necesitamos llenar su voz con el Espíritu Santo. Necesitamos convertir su activismo en una misión de reino. Porque su voz sin el Espíritu Santo solamente será protesta, pero con el Espíritu Santo su voz será transformación para esta generación. Y se los está diciendo alguien que vivió con la experiencia de luchar por su generación, de hablarle a su generación, que cuando el Espíritu Santo me transformó, no tuve ningún problema en su momento de subirme a un autobús y hablarle a las personas que iban ahí. No tuve ningún problema para repartir un folleto y hablarle de Cristo a la gente. No tuve ningún problema con tomar una calle y sacar un megáfono y hablar de Cristo. Yo no sé cuántos saben, pero en su tiempo, a los 20 años, yo estuve en Estados Unidos. Y un misionero que vino acá a México me invitó. ¿Y saben a qué me invitó? A pararme en una calle. Como recuerdo que él llegaba con un Valiant de esos como lanchas. Y me decía, aquí vamos a predicar. Dice, tú vas a predicar en español y yo te voy a traducir. Y yo decía, ¿qué? Sacó su bandera de Estados Unidos, la plantó, sacó su megáfono y me dice, aquí a la gente que pase le vas a ir predicando de que Cristo es la esperanza. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Pues ahí me tienes, hablándole a la gente sobre la esperanza que es Cristo Jesús. Ah, pero eso fue en Estados Unidos, pastor. Cuando yo regresé en la iglesia donde estuve, dejé una banda de música y de no tener un grupo de jóvenes, al pastor le dejé alrededor de 35, 40 jóvenes, que fue una gran sorpresa que cuando me vine, ellos me fueron a despedir en el aeropuerto. Una gran bendición. Cuando yo llego a Tampico me confronto en una necesidad de congregarme y el primero que me encuentra era alguien de mi generación. ¿Y saben a dónde me invita a hablar de Cristo? A una cárcel. Y aprendí a pararme en una cárcel a hablar de Jesús. Y me invita a trabajar en ministerios infantiles y hablar de Jesús. Por eso es que le digo a esta generación que si algo les puedo decir con gran verdad, es que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, puedes enseñarle a tu generación, puedes tomar las calles, puedes tomar tu universidad, puedes tomar un lugar para hablar de Jesús, para hablarle a tus amigos, para hablarle a la persona que aún no conoces de Jesús. Por eso es que la iglesia está llamada a eso. Veo una iglesia que impulsa su juventud. Veo una iglesia que no silencia a los jóvenes, los escucha. A ver otra vez, veo una iglesia que no le dice a los jóvenes, cállate, eso no tienes que decir. No, me tiemblo cuando ellos hablan. No, los escucho. Veo una iglesia que no margina a los jóvenes por su forma de vestir o hablar. Veo una iglesia que los aprende a discipular. Antes de correrlos, antes de criticarlos, antes de decir, mira cómo vienes, mira tu tatuaje, mira tu forma de vestir, le amo y le enseño la palabra de Dios. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia que necesitamos ver para amar a los jóvenes. Vemos una iglesia que no le teme a los jóvenes, los envía. Amén. ¿Saben por qué? Se lo dije hace rato, porque la generación Z
no es el futuro de la iglesia, es el presente de la iglesia y es el presente de Dios. Veo una juventud que está viva en Cristo. No solamente queremos jóvenes comprometidos con causas, queremos jóvenes comprometidos con Cristo. Porque solamente una juventud comprometida con Cristo puede vivir con justicia y con verdad. Porque una juventud comprometida con Cristo ama sin perder santidad. Va a aprender a rechazar el pecado. Va a aprender a distinguir entre lo que tiene que ser y lo que no es. En lo que la palabra de Dios tajantemente te va a decir, esto no es así. Porque amar a una juventud, y cuando ama esa juventud a Cristo, puede servir sin perder su identidad. Puede transformar sin perder el evangelio. Vemos una generación, o veo una generación que transforma su entorno. ¿Cuándo va a transformar su entorno? Cuando esta juventud sea llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la escuela se convertirá en un campo misionero. Anhelo escuchar, escúcheme, anhelo y oraré aún más por los jóvenes, para que un día me digan, pastor, ¿sabes qué? Yo estoy teniendo un grupo conexión en mi universidad. Yo ya tengo 3 o 4 que los discipulo en la cafetería. Pastor, yo me estoy juntando con 3 o 4 amigos que les estoy hablando de Cristo. Porque eso es lo que se necesita, porque eso es lo que queremos, que ya no los jóvenes vivan a escondidas o viviéndole a la gente secreto del evangelio. Hoy necesitan sacar su identidad en Cristo Jesús y decir, hey, aquí estoy. Dice un canto que una vez lo pusimos en la escuela e incluso hasta me criticaron en las redes sociales. El director está confundiendo la escuela laica, porque les puse, hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. La comunidad, cuando esta juventud sea llena del Espíritu Santo, la comunidad se va a convertir en un territorio del reino. Cuando una juventud se llena del Espíritu Santo, las redes sociales se van a convertir en púlpitos, no en ociosidades, no solamente en banalidades. Y usted me conoce, que no soy un extremista hablando y diciendo, pero creo que es tiempo de que utilices las redes sociales para que sean púlpitos y para que algún día alguien diga, oye, lo que posteaste me llenó, oye, lo que escribiste me llenó, me transformó, me hizo pensar, háblame más de esto. Las causas sociales se van a convertir en puertas para el evangelio. Vas a abrazar causas sociales, pero van a ser una puerta para abrir el evangelio. Apenas nos dio mucho gusto abrazar las causas sociales de niños que están padeciendo con cáncer. Gracias a todos los que participaron y creyeron con nosotros. Y los tuvimos aquí. Y cuando me dijeron, di unas palabras, yo sabía que tenía que mezclar una cosa con otra. Pero dije, es el momento para darles una palabra de esperanza. Y más de una persona me puso mucha atención respecto a la esperanza, abrazar una causa social. Pero no nada más abrazamos la causa social, sino la convertimos en un púlpito para hablar de la esperanza de Cristo Jesús. Por eso es importante que las causas sociales se conviertan en puertas para el evangelio. Por lo tanto, no solamente veo jóvenes movilizados, vemos discípulos enviados. Sueño con algún día algún joven me diga, pastor, a mí me gustaría irme de misionero, ir a hablar de Cristo a otras naciones. Aunque yo primero le diría, bueno, primero ves a Axtacinga, primero ves a Coayucatepec, primero
Gana a los vecinos de tu entorno y luego piensas con ir a la China. Pero anhelo jóvenes que amen y que me reten y que me digan: pastor, vamos a hacer esto por amor de Jesús. Iglesia, esto no se trata solamente de una visión juvenil 2026. Seguramente es el clamor de una generación, la respuesta a un clamor. Por eso es que hoy declaro que la generación Z no va a ser una generación que va a ser absorbida por la confusión de toda la ola que están recibiendo de confusión. Va a ser una generación afirmada en la verdad. Declaramos que no solamente van a seguir movimientos sociales, sino que se levantarán en un movimiento del reino de Dios. Amén. Amén. Usted ve a sus hijos, usted ve a sus nietos transformados, hablando del Señor. Yo sí lo veo. ¿Sabe por qué? Porque esta generación le pertenece a Cristo Jesús. Y la pregunta del millón es: ¿y qué piensas hacer, pastor? Ahorita, al menos a los 26, veintitantos que en esta reunión estuvieron, y otros tantos que estuvieron en la mañana, y otros tantos que están en Orizaba, al menos llevo la cuenta, más de 70 generación Z tenemos en la iglesia. Quiere decir, ¿dónde está Alex? ¿No está Alex? Levántate, porfa, Alex. Van a ir con Alex, le van a dar su nombre, su edad y su teléfono. Nada más quiero 3 cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de ahí, gracias, Alex, nos vamos a juntar posteriormente y vamos a sopesar los corazones de aquellos que les está latiendo dentro de sí el decir: yo tengo que hacer algo por mi generación. Y pastor, acepto el reto. Yo quiero hacer algo por mi generación, comenzando por los que vienen a la iglesia. Y entonces comenzaremos a ver un plan en donde anhelo y veo a los jóvenes reunidos, óiganlo, buscando del poder del Espíritu Santo. Porque cuando yo me senté y planteé, le dije a algunos: ¿qué quieren? ¿Invitarlos a un club, a los chavos? ¿O invitarlos a que tengan una buena experiencia en Cristo Jesús? ¿De qué se trata? Yo sabía que la respuesta era la segunda. Porque yo no sé cuántos de ustedes tuvieron una buena experiencia en un grupo juvenil cristiano. Estoy hablando a no a la Z, porque la generación Z poco conocieron los grupos juveniles. Yo sí tuve una buena experiencia. De hecho, a los 16 años yo tuve la experiencia en un grupo juvenil de haber sido lleno del poder del Espíritu Santo. Y mi vida cambió para siempre. En un grupo de jóvenes aprendí a predicar. Aprendí, cuando fui presidente de jóvenes, aprendí a amar a otros jóvenes, a guiar a otros jóvenes. Levanten la mano los que tuvieron una buena experiencia en un grupo de jóvenes. Incluso hubo una añadidura. Muchos de ustedes conocieron a su amada y a su amado ahí en el grupo de jóvenes. Amén. Y si no, pregúntenle a David y a Julisa, que a eso iban. Pero se conocieron en un grupo de jóvenes. Yo, gracias a Dios, no conocí a mi esposa en un antro, ni en una discoteca, para que sea yo de ese tiempo, ¿no? La conocí cuando el Espíritu me reveló y la vio. Yo estaba tocando y ella estaba en el segundo nivel y la vi y dije: yo vengo por mi bendición y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Dámela, Señor, dámela, Señor. Y empecé a cantar ese coro. Y le dije: tú eres como la bendición del Señor, ¿verdad? Agradable, buena y perfecta, como la voluntad del Señor. Fue la añadidura.
Yo sé que algunos me dicen, pastor, pues usted tiene la culpa que traiga yo al filisteo de allá, al amorreo. ¿Por qué tengo la culpa? Pues que no trae material nuevo aquí. Y digo, bueno, Señor, eso es la añadidura, la coinonía, el que conozca a otros jóvenes. En el plan de la iglesia es un buen reto. Creo que octubre, noviembre, sigo preguntando el mes, pero no lo tengo bien claro, pero yo sé que son los últimos meses del año. Veo un congreso de jóvenes aquí en la iglesia. Veo un congreso de jóvenes. Ya reté a mi amigo, el de Ciudad de México, de la red, si me estás viendo, y le dije, vamos a hacer un congreso, y me dice, vamos a hacer, característica de ellos es que ellos son una generación Z. Va a venir y va a predicar y van a ver que es un joven. Él está siendo mentorizado a través de nosotros y va para una segunda reunión porque su local ya está lleno. Vamos a ir a darle el empujón. Si usted va hasta Singa, hay mucha generación Z. ¿Saben quién mueve Coayucatepec? Si no fuera por ellos, Coayucatepec estuviera pelada. Yo sé que el Espíritu Santo, pero lo sabe Ivette, es la generación Z que mueve ahí. Orizaba, hay mucha generación Z. Yo no sé cuánto Dios me permita estar aquí todavía, pero entiendo que debo de ir preparando una generación para que la obra de Dios siga adelante y con mayor fuerza, y que sea una generación entendida en sus tiempos y que pueda abrazar la pasión de Jesús, pero que yo algún día pueda decir, hice lo que tenía que haber hecho. Póngase de pie. Tal vez está muy larga la visión, la voy a reducir más, pero si usted lo cree va a decir amén, que quiere decir así sea, amén, y lo va a gritar. Lo voy a confesar hoy. Veo una generación que vive apasionada por Cristo. Veo una generación avivada por el Espíritu Santo. Veo una generación afirmada en su identidad, comprometida con la consagración, enviada para transformar su entorno, ganando a otros jóvenes para Jesús y estableciendo el reino de Dios en su tiempo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo ve? Yo lo creo. ¿Cuántos levantan su voz y oramos y decimos, Señor, yo me uno, yo creo en esto? Yo creo, Señor. Amén. Levanta tus manos, generación Z. Y todos los que estamos arriba de la generación Z, oremos por ellos y dile, Señor, yo puedo hacer algo por ellos. Artlist.io